descubrí el siguiente videojuego de Five Nights at Freddy's. La era Pixaplex, la más larga de la franquicia de Five Nights at Freddy's. Y es que no nos hemos dado cuenta, pero ya llevamos aproximadamente 4 años desde que empezó esta era con Five Nights at Freddy's Security Breach. Y es que parece casi que salió ayer, pero este juego comenzó a mostrarse desde finales de 2019, comenzando así la era Pixaplex, que comenzó con este teaser llamado FNAF 2020 y finalizó con el más reciente videojuego de FNAF, el Wanted 2, donde irónicamente revisitamos el Pixaplex y algunos de sus personajes más emblemáticos. Toda la era Pixaplex estuvo cargada de muchísimo contenido, empezando con su juego estrella, FNAF Security Breach, teniendo una enorme colección de libros dedicados a este videojuego, 2 guías oficiales, un DLC de Security Breach, un spin-off y la secuela de FNAF Hell Wonder, contando con varios minijuegos y la ambientación del Mega Pixaplex, y continuando con la historia que empezó en 2021. Esta era fue larguísima y cargada de muchísimo material, pero creo que ya está llegando a su fin, y me parece que acabé de descubrir el inicio de la siguiente era de FNAF. Señores y señoras, sean bienvenidos una vez más al canal. Buenos días, tardes o noches, y sean bienvenidos a la era Fall Fest. Esto va a parecer una locura en un inicio cuando empiece a explicarles, pero me parece que ya es momento de juntar todos los puntos y darnos cuenta de que finalmente ha llegado la nueva era de Five Nights at Freddy's, la era del circo. Y es que todas las pistas apuntan a que el siguiente videojuego de FNAF será definitivamente un circo o un carnaval de feria, y ya es momento de empezar a conocer de qué tratará FNAF Fall Fest, una teoría de conspiración que podría revelar definitivamente de qué tratará FNAF 11. Sé que la mayoría que escuche un FNAF Circus o un FNAF Carnival, lo primero que se le va a venir a la cabeza es la idea de que ya tuvimos un Five Nights at Freddy's ambientado con temática de circo. Y técnicamente tienen razón y a la vez no. Five Nights at Freddy's Sister Location, si bien es un videojuego de FNAF ambientado con personajes de circo como Circus Baby, Fountain Freddy, Valora, Ennard, Fountain Foxy, entre otros muchísimos más, la verdad es que siendo sinceros, este no fue el caso. Lo poco que obtuvimos de circo, entre muchas comillas, eran esos teasers y la estética de los personajes, pero el juego siempre se ambientó en una fábrica o almacén de animatrónicos, nada más y nada menos que eso. Por ende, este juego carece de lo que podríamos llamar como temática circense, aunque al menos fue un inicio. Ya para FNAF 6, esto empezó a surgir lenta y progresivamente, teniendo no solo a Scrap Baby, que originalmente era conocida dentro del fandom como Freak Show Baby, sino que también tuvimos a algunos otros elementos del circo que iban amoldándose poco a poco a la temática de FNAF. La aparición de Funtime Chica, Music Man y el payaso extraño que aparecía dentro de los pósters afuera del restaurante. Todos estos elementos nos daban a entender de que Fazbear Entertainment sí que de alguna manera tenía algo de relación con los circos. Eventualmente dentro de los Fazbear Frights tuvimos incluso una historia protagonizada por un payaso, Coils the Clown. Un payaso literalmente que, aunque en esta imagen se ve así, canónicamente se parece a Ennard, o el mal llamado Fixed Ennard. Pero no sería hasta Five Nights at Freddy's and Wanted que veríamos la primera gran pista. The FNAF Fall Fest, 1983. FNAF Hell Wanted lamentablemente en su momento fue un juego que pasó sin pena ni gloria, siendo prácticamente ignorado a pesar de ser un elemento vital para el crecimiento de esta saga, ya que, bueno, su mayor desventaja es que originalmente salió como un videojuego de realidad virtual. No obstante, los obvios y evidentes elementos de lore hicieron de FNAF Hell Wanted el comienzo de una nueva era para Five Nights at Freddy's, la era Glitchtrap o la era Pixaplex. Y como tampoco es que le fuera tan mal, Stribble Studios decidió lanzar un DLC para FNAF Hell Wanted, el mismo año de su lanzamiento, siendo así como conoceríamos a FNAF Curse of Dreadbear. Este DLC estaba ambientado con la temática de Halloween, con el enemigo principal siendo Dreadbear, una especie de Frankenstein de Fredbear. El punto detrás de todo esto es que no solo se agregaron varios niveles con la temática de Halloween, sino que toda la ambientación estaba centrada en una sola cosa: The Fall Fest, una especie de festividad de Halloween centrada en 1983,
Y es que The Fall Fest, aunque no se le hace mucho énfasis en este DLC, sí que se puede concluir que esta era una celebración o un evento hecho por Fazbear Entertainment incluso desde 1983. Y esto lo sabemos porque Dreadbird está inspirado obviamente en Fredbear, y bueno, la mordida sucedió ese mismo año. Por ende, cabe bastante bien que para FNAF Helwanted, la temática de este circo o feria o carnaval de Halloween esté centrado en 1983. Este podría ser el final de esta teoría y concluir que alguna vez existió una festividad hecha por Fazbear Entertainment para 1983. Pero nos faltan muchísimos más detalles, y es ahí donde entra The FNAF Fall Fest 1970. Para FNAF Helwanted 2, sorpresivamente y de la nada volvieron a incluir este detalle, ahora con una fecha muchísimo más antigua, 1970. Parece ser que The FNAF Fall Fest no solo fue algo creado por Fazbear Entertainment en 1983, sino que más bien es una festividad situada dentro del universo de Five Nights at Freddy's un poco más antigua, creada posiblemente por William Afton y Henry Emily en sus primeros días como socios. Parece ser que el primer FNAF Fall Fest fue celebrado en 1970, una fecha muy antigua, pero que dataría de la fecha en la que el primer restaurante, Fredbear's Family Diner, debería de al menos estar abierto o comenzado a su creación, quizás incluso siendo este el primer proyecto de estos dos amigos, y ya verán por qué. El detalle del Fall Fest que se puede ver en un póster de Five Nights at Freddy's Helwanted 2 no es poca cosa, y es que hace un año atrás, en una entrevista hecha hacia los desarrolladores de Steelbook Studios, concluyeron que les encantaría hacer un videojuego de FNAF situado en la antigüedad, un videojuego centrado en los 70s. Y es aquí donde todas las pistas empiezan a tener sentido. El detalle del Fall Fest de 1970 demostrando que es una festividad o evento hecho por Fredbear's Family Diner. Desde esa fecha, y el hecho de que Steelbook Studios haya confirmado hace ya más de un año que estaban interesados en crear un videojuego de FNAF centrado en Fredbear's, podría ser la pista más grande de que realmente están trabajando en este videojuego, ya que entonces no sería casualidad algunas otras cosas que hemos visto en estos años que se ha estado trabajando en Five Nights at Freddy's de la mano de parte de Steelbook. Hay una cantidad enorme de pruebas que darían a entender de que realmente y de manera confirmada, Steelbook Studios está creando el siguiente FNAF centrado en una feria. Y estas pruebas son las siguientes. Número 1. El nivel de Carney. En Five Nights at Freddy's Helwanted 2 podemos ver un nuevo nivel centrado en una sola cosa, una feria. Y esta feria, si bien es parte del Fazer Blast, lo que quiere decir que se ubica dentro del Pixaplex, tiene como personaje anfitrión a Carney, un animatrónico oso de circo que sirve como ringmaster o presentador de este espectáculo. Un animatrónico nuevo e incluido única y exclusivamente para ambientar este juego. Además de la obvia reaparición de Dreadbird, que ya concluimos está inspirado en Fredbear. Acuérdense de que la aparición de Fredbear es muy importante. Número 2. La imagen promocional de Halloween de Steelbook Studios del año 2023. Esta imagen muestra a los animatrónicos de Freddy, Bonnie, Chica y Captain Foxy y también a Puppet celebrando el Fall Fest. Esta imagen, ambientada con la temática de Freddy and Friends on Tour, si bien la mayoría lo ha llamado como el Fall Fest de 2023, la verdad es que teniendo en cuenta todo esto quizás es una enorme pista del siguiente videojuego de FNAF. Seguramente estamos en presencia de un póster que data de entre 1985 a 1993, considerando que quizás, y solamente quizás, si es que el Fall Fest existe como una festividad canónica dentro de FNAF, también se tendría que haber celebrado en esas fechas, siendo esta otra enorme pista del Fall Fest. Número 3. Las imágenes ocultas de Steelbook Studios. Por algún motivo, para FNAF Security Breach se decidió ocultar en este juego algunas imágenes o pósters alusivos a Fredbear, Spring Bonnie y al local de Fredbear's Family Diner. Estos pósters o imágenes no aportan en absolutamente nada a Security Breach y solo están ahí por estar. Incluso hasta en FNAF Security Breach Green se decidió incluir un enorme póster de Fredbear para desbloquear uno de los finales. ¿De qué sirven todas estas pistas de Fredbear, Spring Bonnie y Fredbear's Family Diner si no forman parte del lore actual de Five Nights at Freddy's? Y es que no son pistas del lore de FNAF en sí, son pistas del siguiente videojuego de Steelbook. Hay que tomar en consideración que esto es un foreshadowing de lo que Steelbook Studios hace más de un año habían dicho que querían hacer.
un juego centrado en Fredbear's en 1970. Por ende, estas imágenes son pistas de lo que están trabajando y no exactamente como elementos dentro del lore de FNAF. Y es que el nombre de la textura usada para FNAF Security Breach Ruin de este Fredbear lleva por nombre Freddy de los 70s. Número 4. El carrusel. Dentro del Pixaplex de FNAF Security Breach, sí, el que jugamos en este juego, existió un carrusel. Este mismo aparece dentro de los Tales from the Pixaplex, específicamente en la historia de Claustrophobia, donde se nos explica que dentro del Pixaplex de Security Breach solía existir un carrusel que fue descontinuado debido a ciertos descartamientos, ocasionados casualmente por un animatrónico en específico. Valora. Sí, Valora también estuvo dentro del Pixaplex de Security Breach, o al menos la mitad de su cuerpo. El punto es que para FNAF Hellwanted 2, este carrusel volvió a aparecer, ahora teniendo a Moondrop como el animatrónico que nos ataca en ese lugar. Y si bien puede parecer una insanidad lo que estoy diciendo, hay que recordar que ese lugar sí que existe dentro del Pixaplex en el lore de FNAF, pero no aparece en ningún momento dentro de FNAF Security Breach. Su reaparición para FNAF Hellwanted 2 podría indicarnos de que tal vez sí que las pistas sobre este carnaval son cada vez más obvias. Número 5. Las figuras de Funko. De estas figuras se ha hablado muchísimo, tanto las de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Y de momento estos Balloon Animatronics no han aparecido en absolutamente ningún videojuego de FNAF. Anteriormente se especulaba que eran nada más y nada menos que los personajes que veríamos en el DLC de FNAF Security Breach, pero este no fue el caso, y ni siquiera se les hace mención en FNAF Hellwanted 2. ¿Es que quizás estos animatrónicos son diseños filtrados del siguiente videojuego de FNAF, tal y como le pasó originalmente a Security Breach? No lo sabemos. Quizás otra pista importante que estamos pasando por alto, pero que sirve para concluir con esta teoría. Número 6. Los trajes de The Mimic. En el final de FNAF Security Breach Ruin podemos ver varios trajes de animatrónicos, tanto de un elefante, un pájaro y un león. Estos trajes animatrónicos fueron creados por Fazbear Entertainment para una localización alternativa, y son los que utilizó The Mimic en algún punto. Si los vemos, tienen una enorme similitud con el traje de Glitchtrap, siendo quizás inclusive hasta de su misma gama, y obviamente tomando en cuenta que el diseño de Glitchtrap fue hecho a propósito para parecerse a William Afton, no sería descabellado pensar que The Mimic tomó este diseño de un traje antiguo, justamente como el que encontramos en FNAF Security Breach Ruin, provenientes todos estos trajes de 1970. Número 7. El Dark Circus. No solamente FNAF A Year Special Delivery también aportó pistas para la historia de Glitchtrap y Vanessa, sino que incluso sirvió como una pieza importante para entender la naturalidad de esta entidad. Y es que uno de los eventos creados por Illumix para este videojuego era nada más y nada menos que el Dark Circus, un evento protagonizado por Ringmaster Foxy, una versión de Foxy siendo un presentador de circo, prácticamente igual que como Fountain Foxy lo era en Sister Location. Y no solamente eso, sino que Valora también era un personaje importantísimo para este juego, al igual que en Sister Location y en la historia de los Tales from the Pixaplex. ¿Ahora empiezan a notar el patrón? Número 8. Y de último y no menos importante, en Five Nights at Freddy's Security Breach Furious Rage, en uno de los niveles no solo podemos ver literalmente una capa de circo afuera del Pixaplex, sino que incluso hasta en los Tales from the Pixaplex se hace mención a esto. Personajes ambientados en un mundo de circo como Clown Springtrap, Brawler Baby, entre otros más, que literalmente forman parte de este juego spin-off. Security Breach Rage nos estaba dando las pistas más obvias de que afuera del Pixaplex había un circo de Fazbear Entertainment, el FalFest. Y si todas estas pistas obvias de que existe un FalFest en el universo de FNAF y Steelwood Studios está trabajando en el siguiente juego de FNAF que será una feria no te convencen, está esta última pista, el texto de desarrollador. Pueden pensar lo que sea, que todas las pistas anteriores no tenían nada que ver una con la otra, pero esta pista es innegable. Lo que estamos viendo ahora es un texto de desarrollo dejado por Steelwood Studios en FNAF Security Breach Ruin. Este texto de desarrollador explícita y literalmente dice algo genial que oculta el carnaval. Pendientes las ideas de J-Dub, uno de los desarrolladores de Steelwood Studios, Jason Topolsky. Este texto se supone que nosotros no tendríamos que haberlo visto, pero se dejó dentro de los archivos del juego y rápidamente fue descubierto.
En su momento la gente intentó silenciar esta evidencia, intentaron ocultarlo, pero ya es demasiado tarde. El siguiente juego de FNAF confirmadísimo, inclusive por este mismo texto, será el FNAF Fall Fest. ¿Por qué darían tantas pistas e incluso una confirmación directa de que quieren hacer un juego basado en los 70s con tantas pistas sobre el Fall Fest si no es algo en lo que están trabajando? Es que evidentemente todas las pistas anteriores eran un enorme foreshadowing de lo que Steelwood Studios está trabajando justamente ahora, el siguiente videojuego de FNAF, y que dará comienzo a la segunda gran era de Steelwood, la era Fall Fest, una era donde veremos el regreso de animatrónicos como Circus Baby, Enar, Valora y demás personajes de circo, mecánicas nuevas centradas en, por supuesto, esta feria, y quién sabe si inclusive hasta se hace realidad el tan esperado Freddyland. Esto es un hoax creado por fans, pero quién sabe si se termina siendo realidad. Después de todo, en la película de FNAF aparece Sparky, un hoax creado también por fans. Así que no suena tan descabellado pensar que Freddyland en algún momento podría hacerse canon, una idea que ha sido ansiada desde hacía muchísimo tiempo por todos los fans de Five Nights at Freddy's de la vieja escuela. Solo el tiempo dirá si es que tengo la razón o simplemente me volví loco. Pero todas estas pistas apuntan a que descubrí de qué se tratará el siguiente videojuego de Five Nights at Freddy's. Sin nada más que decir y dejándoles la duda, nos vemos y hasta la próxima.